Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizaje. Trabajaremos el área de comunicación, estamos en la semana 25, día 4. Estamos en la fecha 24 de septiembre y la actividad del día de hoy es escribimos una cartilla de recomendaciones parte 1. ¿Qué necesitamos? Hojas de reuso, cuaderno, lápices, lapiceros, lápices de colores, plumones, resaltadores, el texto, algunos ejemplos de cartillas disponibles en esta sección, recursos de esta plataforma Aprende en Casa. Nuestra meta para el día de hoy es planificar la escritura de la cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. ¿Cómo elaborar una cartilla? Para ello vamos a tener varios criterios para poder elaborar nuestra cartilla. Investigar el tema que se va a tratar en este caso. Analizar lo que se va a desarrollar. Hacer el contenido del tema y pocas palabras más dibujos que muestre la presentación de la cartilla. Hacer de manera creativa el tema tratado. 6 conclusiones del tema y 7 es el glosario. Asimismo, ¿qué será la cartilla? La cartilla es una publicación escrita a modo de revista breve que tiene como propósito explicar y orientar sobre un tema de interés. En ella podemos encontrar información diversa y útil. Las cartillas tienen sus características. El lenguaje debe ser objetivo, claro y preciso. Todas las ideas que se plasman en ella deben hacer referencia a un mismo tema. Y también suelen estar acompañados de recursos como imágenes y cuadros. Aquí en la parte derecha tenemos un formato de cómo debe ser la estructura de una cartilla. En la parte superior siempre va autores y el lugar, que esto conforma un 20% de la hoja. Objetivos e hipótesis, pacientes y métodos. Y luego vienen las conclusiones y acá abajo va el glosario. Ahora vamos a conocer algunas cartillas como ejemplo. En el primer ejemplo vemos esta cartilla es una de las 6 cartillas elaboradas por el Ministerio de Salud. Cada una de ellas es una página y son independientes porque tratan asuntos diversos relacionados al cuidado de la salud. Esta cartilla se centra en orientar sobre el manejo de los residuos sólidos. En la parte inferior se colocan los medios para comunicarse con las dependencias del ministerio y la fuente de información. Esta es la fuente de información. Este es un tipo de cartilla. Ahora pasamos a ver el ejemplo 2. En esta cartilla 2 contiene 12 páginas. En este ejemplo se observa únicamente 4 páginas. La carátula, la segunda carilla, donde inicia el contenido con una breve presentación que sustenta la importancia de la cartilla. La siguiente página en la que se leen instrucciones para atender la siembra del frijol. En las siguientes páginas de la cartilla se explica sobre otros alimentos y la cartilla de cierre, espacio en el que se reafirma la intención de la cartilla con una breve idea y se coloca la fuente, los medios para comunicarse con la institución. Ese es el segundo ejemplo. Ahora pasamos a observar el ejemplo 3. Esta cartilla de 2 páginas se dobla en 2. En el ejemplo solo se muestra la primera página que abarca la presentación, donde se observa el título Perú, cartilla informativa sobre los pueblos indígenas u originarios. Luego en el lado derecho se encuentra la sección que desarrolla quiénes son estos ciudadanos peruanos y en el lado izquierdo se halla el cierre de esta cartilla en la que se coloca
la fuente y la página web para informarse más sobre este tema. El Ministerio de Cultura 2020 Perú, cartilla informativa sobre pueblos indígenas y originarios recuperado de aquí anotan un link del 23 de agosto del 2020. Ahora, cuando revises y leas algunos datos, identifica si los 3 ejemplos tienen información confiable, marcando con un aspa en la columna que corresponde. No te olvides copiar este cuadro en tu cuaderno y toma en cuenta el cuestionario de confiabilidad trabajado en días anteriores. Tenemos una lista de cotejo, aspectos a identificar de acuerdo al ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. En el nombra a la autora o el autor del contenido, la institución encargada de la creación. En el ejemplo 1 es sí, sí, sí. O hay que marcar un aspa si es que la respuesta es sí. Expresa claramente el propósito de la cartilla a partir de los datos identificados. Por ejemplo, se observa a quién se dirige y con qué finalidad. Sí. Presenta la información en secuencia coherentemente ordenada y objetiva con fuentes y datos que la sustenten. Otro criterio, cuenta con información precisa y directa acompañada de imágenes que la complementan. ¿Sí? Tiene información actualizada o presenta la fecha de edición o divulgación para reconocer su actualización. Y finalmente posee fuentes creíbles que las respaldan. En cada uno de los ejemplos hay que observar estos criterios tienen que tener. Si observas nuevamente estas cartillas, las 3 contienen información objetiva, precisa y responden coherentemente a su propósito de escritura, y por ese motivo su estructura varía. En el ejemplo de la cartilla número 1, brinda orientaciones, es decir, instrucciones concretas y directas acompañadas por imágenes, presenta título y pautas. En el ejemplo 2 hace lo mismo que el ejemplo 1, pero antes presenta brevemente su intención y como cierre reafirma su propósito. Instructiva con datos expositivos, presenta título, inicio o presentación y pautas y cierre. En el ejemplo 3 desarrolla ideas de manera breve para garantizar que los lectores conozcan los pueblos indígenas u originarios. Presenta título, inicio, desarrollo con algunas pautas y cierre. Esas son las características que se han encontrado en cada ejemplo de las cartillas presentadas. A planificar. Si ya determinaste el tema de tu cartilla, completa en tu cuaderno el siguiente mapa semántico respondiendo a las preguntas. Tenemos aquí nuestro mapa semántico. Planificación. ¿Para qué escribirás? ¿Qué tipo de cartilla elaborarás? ¿A quiénes está dirigida? ¿De qué tratará? ¿Qué materiales utilizarás? ¿Y qué fuentes confiables utilizarás? ¿Para qué planificar? Para hacer recomendaciones del cuidado de nuestra salud. ¿Qué tipo de cartilla elaborarás? Una cartilla de recomendaciones. ¿A quiénes está dirigida? Está dirigida a toda mi familia y vecinos. ¿De qué tratará? De cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. ¿Qué materiales utilizarás? Se utilizará dibujos, fotos, colores, plumones, papel o una computadora si es que se puede hacer en forma digital. ¿Qué fuentes confiables utilizarás? Se utilizará información del internet, pero que sean confiables, y textos. Finalmente sigue los pasos para ordenar tus ideas. Paso 1. Piensa cómo será la carátula de tu cartilla. Debe tener un título atractivo
que exprese de qué tratará y define una imagen relacionada al tema. Debes decidir dónde escribirás tu nombre. Paso número 2. Selecciona aquella información confiable que fundamente la importancia de tomar en cuenta las recomendaciones que desarrollarás, conceptos, causas, consecuencias y otros datos que pueden interesar a tus destinatarios. Si tu cartilla es más explicativa, estos datos y otros que selecciones se convierten en los subtítulos que expondrás. Después deberás agregar algunas imágenes, gráficos o esquemas que complementen la información. Paso 3. Determina las recomendaciones de manera clara y directa, si es posible con imágenes que describan cada indicación. Paso 4. Realiza tu cierre con una conclusión de toda tu cartilla. Puedes hacerte una de estas preguntas. ¿Por qué es importante que sepan sobre este tema? ¿O por qué es importante que sigan estas recomendaciones? Paso 5. Cita las fuentes confiables de donde seleccionaste la información. Ahora, revisa lo que has ordenado con esta lista de cotejo y reajusta tu planificación. ¿Elegiste el tipo de cartilla que escribirás? ¿Sabes cuál es el tema de tu cartilla? ¿Elegiste el título a partir del tema? ¿Tienes claro para qué desarrollarás esa cartilla? ¿Definiste la imagen que acompañará la carátula de tu cartilla a partir del tema? ¿Tienes claridad de los subtemas de tu cartilla, es decir, los subtítulos? ¿Seleccionaste información confiable para las recomendaciones que brindarás? ¿Seleccionaste imágenes para describir cada recomendación? ¿Elegiste tú o tus destinatarios? ¿Elaboraste una conclusión? Y finalmente citaste las fuentes confiables de donde obtuviste la información. Ahora, con tu familia, reúnete con un integrante adulto de tu familia y muéstrale la planificación de tu cartilla. Explícale el propósito de escritura y pregúntale qué otros detalles agregaría a mi planificación para mejorarla. Evalúa la pertinencia de la recomendación para mejorar tu planificación. Ahora reflexiona. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de mi cartilla? ¿En qué debo mejorar y qué debo hacer? Muchas gracias, mis queridos estudiantes. Recuerden que el día de hoy solamente estamos planificando una cartilla. Suscríbanse y denle like para que sus compañeros también tengan la opción de compartir esta sesión de aprendizaje.